¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 11 de la mañana en la República Argentina. Una hermosa mañana de viernes. Mucho sol en Buenos Aires, buena temperatura, no hay viento. Así que bueno, todo viene muy bien. Estamos empezando orden del día. Enseguida, atención, una nota con un diputado libertario del Chaco, con el diputado Carlos García, para hablar de un montón de cuestiones. Yo recién le preguntaba por qué se pudo hacer en el Chaco lo que en otras provincias no se ha podido concretar, que es la fusión del partido oficialista a nivel nacional, el Partido Libertario, con gobernadores provinciales. No se va a hacer en Tucumán, quedó explícito ayer, no hubo acuerdo en Corrientes, sí hubo acuerdo en el Chaco, por eso le preguntamos a García, entre otras cosas, por esa particularidad y también por la semana que viene, una semana donde habrá que estar muy atentos a ver si lo que es la oposición puede convocar a sesiones para resistir el veto del Ejecutivo en tres temas ultra sensibles como son ATN, lo que tiene que ver con el presupuesto del Garraham y el presupuesto universitario. Pero bueno, estamos comenzando, hay mucho para hablar. Primero ella, Daniela Romero. Dani, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Pato. Dijiste que todo marchaba muy bien. Yo pensé que ibas a decir todo marcha acorde al plan. Muy bien, la verdad es que fue una semana que nos dejó muchas definiciones y la Sí. semana que viene se crece mucho la expectativa por lo que va a ser la presentación del presupuesto 2026. Habíamos dicho hace unos días, Pato, que eso podía llegar a marcar un antes y un después en la dinámica parlamentaria. Por supuesto que en plena campaña electoral tiene otro peso y más que nada ahora, a partir de la definición que dejó el Ejecutivo Nacional, de empezar a convocar a los gobernadores para poder tener otro tipo de diálogo, ¿no? Vimos que ayer desfilaron los tres gobernadores que sí hicieron un acuerdo con la Libertad Avanza a nivel nacional para las elecciones del 26 de octubre, ¿no? Chaco, Mendoza, recordamos, y Entre Ríos. Exactamente. Sí. Estamos hablando de Esdero, de Cornejo y de Frigerio. Se sentaron con los integrantes de esta mesa política federal que ordenó el presidente Javier Milei, con la cabeza de el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, y también el ministro de Economía, Luis Caputo, Sí. que no es un detalle menor porque lo que te dicen en Casa Rosada es que el hecho de que esté el ministro de Sí. Economía dentro, o sea, como partícipe de esta mesa federal, implica que básicamente hay una billetera para abrir y que se puede negociar en esos términos. Pero ¿qué pasa? Nos dejó la última definición, que fue el Sí. veto a la distribución de los ATN. aportes del Tesoro Nacional. Hay que ver cómo se genera esa negociación con ese veto, ¿no? Porque por supuesto que es una pronunciación muy fuerte. Totalmente. Bueno, hablando de eso, dos cosas. Primero, que salió muy duro Juan Schiaretti, candidato, Sí. exgobernador de Córdoba. En el mismo sentido, la senadora Carmen Vigo. También se manifestó con la necesidad de que haya efectividades conducentes, un término muy radical. El gobernador Puyaro, ya en otras oportunidades, hemos hablado con otros funcionarios, muy buena gente, pero no hemos tenido respuestas concretas, dijo el gobernador de Santa Fe. Antes de los títulos, una pregunta, Romero. A ver. ¿Ayer estuviste en Balcarce 50? Ayer particularmente no. Bueno, pero ¿Por qué? hablás, ahora ir o no Sí. ir es más o menos. Tremenda jornada en materia de versiones había, ¿no? ¿De versiones Posibilidades de de qué? renuncias, Bueno, se pero indicaba. eso, Nada, no pasa nada, decís. eso Sí. fue toda la Bueno, semana, ¿no? sí, pero ayer, viste, pero bueno, Post dale. domingo electoral Sí, dolido, se habló mucho de, bueno, cuáles van a ser esos cambios que se van a dar en la dinámica de poder. sí, El presidente definió dejar a todo su todo. gabinete intacto y de hecho, bueno, ratificó a los propios armadores que tanto fueron cuestionados por la provincia de Buenos Aires. Hay que ver cómo sigue. A ver, no se descartan que vayan a haber cambios más a futuro. Las mesas se Sí, armaron a propósito para discutir, para evaluar y a partir de ahí sí, pueden llegar a surgir cambios, pero por supuesto que las versiones de ayer sí. fueron más que nada versiones de redes sociales. Otra cosa también, y ya voy a los títulos, que habrá que explicarlo, traducirlo, no es sencillo, eso de que Daniel Parisini dijo: a partir de ahora voy a jugar de manera absolutamente independiente, no tengo compromisos con nadie, no visito la Casa de Gobierno, pero ayer
en su programa estuvo lo más importante del equipo económico. Sí, así en las que tres nada, anclas. Siempre, efectivamente. sí, hace mucho tiempo Sí, que vemos a la mesa económica yendo sí, a las tres anclas. Es verdad que igual hay una idea dentro del gobierno de despegarse de los sí, dichos sí. de Daniel Parecini, De conocido como... parte del gobierno, por lo menos. Sí, 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 no, sí, sí, la verdad es que sí, sí. sí. Porque bueno, fueron directamente contra temas muy sensibles y por supuesto que contra uno de los amigos del presidente, que Es es Luis Luis Juez. Juez, sí. Bueno, ella es Daniela Romero, viene Carlos García, hombre de la Libertad Avanza del Chaco, en 10 segundos, pero antes títulos, por favor, y estamos. Ahí está, Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs. Jornada con representantes del sector quienes piden cambios legislativos. El uso de la inteligencia artificial en el ámbito legislativo, la experiencia brasileña este lunes a las 15 va a exponer Claudio Nazareno, consultor legislativo de la Cámara de Diputados de Brasil. Tema central, el Poder Ejecutivo vetó el proyecto de ley que buscaba redistribuir los aportes del Tesoro Nacional, los ATNs. Se viene una semana marcada por los anuncios del presidente el lunes a la noche en materia de presupuesto 2026 y lo que pasa con la intención de la oposición de convocar o el 17 o el 24 a sesión en la Cámara Baja para rechazar los vetos. Así que bueno, mucha expectativa. 11 de la mañana con 6 minutos, ya lo vendimos. ¿Cómo le va, diputado García, que dice buen día? ¿Qué tal? Buen día a ustedes y bueno, buen día a todos los que nos están mirando. Bueno, a ver, primera consulta. ¿Cómo esperan ustedes o qué sabe de lo que está pasando para la posible sesión de la semana que viene? Digo, si reúne el peronismo, todo lo que tiene que ver con parte del radicalismo, Encuentro Federal, algunos partidos provinciales, si reúnen número para rechazar el veto. ¿Qué políticas se darían ustedes? ¿Hay algo o no? Y bueno, tengo entendido que todavía no hay nada concreto, digamos, Sí, digamos, no han conseguido o no se ha podido conseguir los números para poder llevar adelante esa sesión extraordinaria, como decís vos, o especial. sí. Así que bueno, nosotros estamos obviamente a las expectativas de lo que puede suceder la semana que viene y bueno, como siempre, digamos, bancando y defendiendo a este gobierno. Ahora, una consulta, ¿no? Porque, mire, ayer hablaba con alguien que uno no puede decir que es un adversario de este gobierno, porque es un radical casi peluca, muy cercano, pero me dice, yo quiero ayudar. Y le pregunto a usted, porque yo hablaba con García antes de empezar y me dice, tengo experiencia 2 veces como concejal en mi localidad en Resistencia. Este radical me decía, mire, me dice, si uno habla, son todos presupuestos distintos. El presupuesto de aumento a los jubilados es mucha plata, el del Garraham es muy poca plata, el de discapacidad es un poco más de recursos, el de discapacidad o el Garraham son temas muy sensibles. Si a nosotros nos dijeran, che, no podemos arreglar universidades y no podemos arreglar a los jubilados, lo entenderíamos. Pero abrime una endija para solucionar algo. Pero si vos me decís que no a todo, y terminamos chocando. Digo, usted que ha tenido experiencia, que sabe lo que es estar en un cuerpo legislativo, hay que negociar, discutir. Che, vamos por acá, lo otro te lo prometo para el año que viene, hacemos un ajuste acá, discutimos otro gasto. Porque el chocar es un tema que termina, no siempre termina bien. Bueno, yo creo que el plan del gobierno está muy claro, ¿no? Esta idea de mantener el déficit fiscal, de tener los números en orden, digamos, de tratar de normalizar la economía de nuestro país, para tratar de combatir ese problema que teníamos todo, que tenía que ver específicamente con la inflación, que era un tema Sí, que golpeaba en especial a los sectores más vulnerables. Es decir, tiene que llevar un proceso y eso por ahí a veces queda como que es como que una retórica nuestra, ¿no? De decir, bueno, que va a llevar un tiempo, ¿no? Y ese tiempo tiene que ver con que hay que organizar, hay que tratar digamos, de mantener ese equilibrio fiscal que nos permitirá sentar las bases para pensar en esa Argentina que viene, digamos. Es decir, y todos estos temas, y obviamente que cualquiera de nosotros nos preguntás, y coincidimos en esta idea, digamos, es decir, sabemos que tenemos que aumentar a los jubilados, sabemos que tenemos que
llevar más recursos a la salud, en fin. Pero la situación del país o sea, viene de una situación muy compleja y que en algún punto había que hacer este tipo de ajustes, si se quiere decir, para empezar a caminar o transitar este camino un poco más seguro. Yo creo que, o sea, y hay que entender también, yo veo desde ayer estuve en una reunión justamente de cooperativas y veía cómo la oposición, en definitiva, siempre le ponía el tinte político o partidario, ¿no? Empezó a hablar de cualquier otra cosa o hablaba de muchas otras cosas y en realidad no se abocaba, digamos, al tema o a los temas que en realidad nos convocaron. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que hay mucha ideología, hay mucha cuestión Sí. política, partidaria, que por ahí, o sea, Pero va... esto es así, García. Sí, Digo, usted fue concejal y de otro partido. Si no hay política acá, ¿dónde lo vamos a hacer? No, Entonces seguro, digo, es seguro, así seguro, esto. pero hasta Pero hay que debatirlo y discutirlo en este ámbito y plantearlo y no escaparle, porque digo, y me parece bienvenido, pero decir yo soy libertario, más ideológico que eso no hay. claro, Es una posición ideológica. seguro, Y pero está bien, pero bueno, todo es ideológico. ¿sí? seguro, entiendo, pero en realidad nosotros estamos dando la discusión y creo que cada uno de los proyectos, digamos, o sea, que vienen desde la oposición o de algunos otros espacios políticos, bueno, el gobierno obviamente que pone su postura. También yo digo, digamos, cualquier proyecto, iniciativa que venga de donde venga, digamos, es decir, tiene que estar el gobierno nacional, que en definitiva está, digamos, conduciendo los destinos del país, para, digamos, discutir seriamente si en todo caso ahí, como decís vos, se necesitan aumento o corregir Claro. algunas situaciones, es decir, ¿de dónde se va a sacar la plata? Porque en definitiva ese es el problema más Pero principal. yo estoy completamente de acuerdo con usted. Pero el gobierno me decía antes, y tal vez tenía razón, mira, yo no quiero negociar con la casta porque si no siempre igual. Yo tengo el respaldo de la gente, cosa que era muy cierto, tenías el 56%. Bueno, ahora en la provincia de Buenos Aires, en una elección local, se votó de otra manera. Entonces, si yo no tengo tanto respaldo, digo, bueno, busco qué puedo hacer con gente que a lo mejor no está enfrente mío. La verdad, cuando se votó la ley Bases, había radicales, había gente de Encuentro Federal, estaba Elisa Carrió, mucha gente que acompañaba. ¿Algo les ha pasado parlamentariamente para que ese apoyo se haya ido desperdigando? Y yo creo que lo que ha pasado en principio tiene que ver con que se acercaron las elecciones, digamos. Y después, en realidad, tanto Martín como el Ejecutivo, me refiero a Martín Menem, el Sí. presidente de la Cámara, siempre tuvo voluntad y hasta ahora, ayer me reuní con él y me dijo que tenía reuniones con distintos sectores de otros espacios políticos con esta idea de llegar a esos consensos, esos acuerdos o ver de qué manera, digamos, se va a encarar los desafíos que vienen para adelante. Entonces, voluntad siempre hay. Lo que pasa es que en realidad si también tenés de este lado una oposición que está totalmente cerrada y que en definitiva lo único que quiere es que al gobierno le vaya mal, y bueno, yo creo que es muy difícil avanzar. Y ese creo que es el problema y el talón de Aquiles de esta situación, digamos. Es decir, vamos por todo, porque también hay que entender, es decir, hoy yo veo a la oposición y el otro día puso una metáfora y creo que es real, digamos. Es decir, el gobierno anterior, digamos, destruyó una casa, digamos, ¿no? Destruyó esta casa que es la Argentina, ¿no? Y hoy nosotros, digamos, ingresamos para tratar de ir resolviendo o tratar de ir arreglándola y los que destruyeron la casa hoy nos están diciendo de cómo lo tenemos que hacer. Digamos, o escuchar, digamos, esa oposición que habla de corrupción Hay en este gobierno, no es el caso del presidente, pero hay funcionarios que pertenecieron a otros gobiernos, varios nombres, que no terminaron bien tampoco. Si uno abre el placar, encuentra muertos en casi todos lados. Yo entiendo la posición, pero digo, es así el juego. Así es es. una cancha, 11 contra 11, dos arcos, digo. Y está bien que era así. A Mauricio Macri no le gustaba que a Cristina le fuese bien, o a Alberto Fernández. Nunca el que está enfrente quiere que al otro le vaya bien. Por lo menos es un dato complicado de la Argentina, pero es así. Es un error. Así. Creo que es un error y creo sí. que ese es uno de los problemas en los que nosotros, este país no ha podido salir adelante, digamos, donde en realidad defendemos nuestras banderas y no defendemos los intereses de todos los argentinos. Yo creo que en la medida de que la política en algunos puntos, digamos, deje de lado las banderas y me refiero a las cuestiones partidarias. Sí, no hay coincidencias de Estado, no hay, efectivamente. O sea, ponernos digamos, de acuerdo en cómo lo hacen los países normales y en cuestiones de Estado, digamos, planificar para 20, 30 años y el gobierno y gobierno que llegue no lo cambie. Digamos, son todo ese tipo de cosas que en realidad
el déficit cero, el equilibrio fiscal. Totalmente. Son cuestiones Ese es un logro de este gobierno, claro, ¿no? es un Porque logro hoy de toda la este, oposición te plantea o el el tema de la déficit cero. inflación, yo creo que Sí. son logros de este gobierno que cualquier gobierno que esté para adelante y tendría Sí. que defenderlo a capa y espada como Sí. lo está defendiendo este gobierno. Sí. Sí, diputado, ahora, ¿cómo podría hacer el oficialismo para defender el equilibrio fiscal como lo viene haciendo, sin dejar quizás de lado algunos reclamos sociales sensibles como lo fue, por ejemplo, discapacidad? Por ejemplo, ¿qué pasó con discapacidad? Porque en su momento cuando, antes del veto y después del veto también, se esperaba dentro de la Libertad Avanza de que haya algún tipo de em, gesto o aumento del Ejecutivo Nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, que ahora está intervenida por el Ministerio de Salud, para, aunque sea, otorgar el aumento de las prestaciones. ¿Hay alguna forma de reevaluar? Porque entiendo que quizás todo el proyecto que planteó el peronismo, que planteó la oposición, era quizás inviable para el gobierno. Ahora, ¿habría alguna posibilidad de reevaluar cómo se puede abordar el reclamo por discapacidad sin alterar el déficit cero? Y yo creo que sí, digamos, dentro del gobierno, o sea, uno muestra que hay voluntad. Porque nosotros tuvimos, por ejemplo, reuniones con el con el ministro de Salud, donde se planteó, digamos, estas situaciones. Ajá. Y él dijo que en realidad las correcciones que iba a haber, o digamos, las auditorías que iba a significar, digamos, que esos recursos no se iban no es que iban a ir a otro lado, sino que iban a quedar en el ANDIS justamente para dar un mejor servicio y para mejorar, digamos, el beneficio. Sí. Entonces, pero en algún punto había que hacer correcciones. Es decir, por ahí también estamos de extremo a extremo, ¿no? Donde decir que aparentemente como que no había nada raro, sino que está todo bien, cuando en realidad sabemos que no está bien. Yo en mi pueblo, el otro día, y después tuve un contradicho con una diputada de mi provincia, en serio, es decir, sacar pensiones era como ir a buscar caramelo, digamos, es decir, hacían política partidaria con eso, daban Pero besos. completamente de acuerdo. Y entonces, sí. pero como dice y coincido con usted, Sí. digamos, es decir, no podemos juzgar a todos por esos casos en especial. Entonces, Sí. yo creo que este gobierno lo que va a buscar es justamente corregir esas Sí. situaciones particulares y a partir de ahí poder mejorar, Pero ahí hay digamos, un tema, de aquellos que coincido. realmente Perdón, necesitan. Pato, Dale. pero ¿por qué no se puso esto tanto sobre la mesa discursivamente durante todo el debate? Porque siempre lo preguntamos con Pato, ¿no? Cuando fue, por ejemplo, la sesión que rechazó el veto, que fue el primer veto rechazado del presidente Javier Milei, el primero en 22 años, no hubo quizás una voz por parte de la Libertad Avanza defendiendo la Claro. postura del gobierno para con el sector de discapacidad. ¿Por qué pasó eso? ¿Hubo alguna conversación al respecto? ¿Fue una decisión tomada en conjunto? Le pregunto a usted porque es uno de los vocales de la Comisión de Discapacidad, ¿no? Sí, por eso te digo, yo creo que por ahí también a veces por ahí caemos en el error de no poder transmitir Eso, Sí. bueno. No, claro, sí. las cosas, porque en definitiva pensar que este gobierno está en contra de la educación, está en contra de los discapacitados, cuando No, en realidad no es así, si claro. quieres resolver la situación, ordenar el país para que justamente Totalmente. mejore la educación, mejore la salud, mejore Pero la situación de Fernández, los discapacitados. completamente, es que lo que pasa, que lo que decíamos con ella en varias oportunidades, acá gente que no es libertaria me dice, pero ¿cómo no va a estar mal el tema de los certificados de discapacidad si vos encontrás localidades con 1000 habitantes con 200 certificados? Ahora, a esta altura de la informatización de la República Argentina, con un gobierno que tiene 20 meses, que no me dice, mirá, tenés 1.900.000 beneficiarios y resulta que tenés 200.000 mal dados, no tengo que ir a aquel pueblo perdido para ver a quién le dieron mal el certificado. Tengo todo absolutamente programado. Y díganme, de estos 1.900.000, hay tal cifra que está mal otorgada hace 20 meses. Es como cuando me dicen, hay ñoquis en el Garrahan. Perfecto. Bueno, decime cuántos hay. Y lo otro, que lo hablábamos con Daniela, un dirigente peronista importante, me dice, mira, la ley que salió de discapacidad es una ley donde nosotros tiramos todo porque muchas cosas me iban a recortar. Y el oficialismo no me discutió nada. Se votó en comisión, se votó en diputado, se votó en el Senado y salió esto. Pero ¿por qué no había una actitud más proactiva defendiendo al Desde oficialismo? el lado de la comunicación, El digamos. peronismo me lo decía, y en las comisiones, ¿eh? Pero bueno. Lo que pasa es que el gobierno ya, o sea, tiene un plan, tiene un marcado, digamos, un rumbo, y por ahí, o sea, creo que, o sea, este tipo de situaciones hace que, bueno, yo creo que hay que, como sigo, discutirla, hay que Claro. volver a tirarla en la mesa y ver de qué manera se puede resolver, digamos, porque creo que en algún punto voluntad de este gobierno existe, lo único que, bueno, hay que sentarse y ver de qué manera podemos
resolver esta situación y que esto no traiga aparejado, ¿no? Este desorden fiscal que nosotros, o sea, que este gobierno tanto defiende, porque en definitiva son las bases, como digo siempre, para empezar a pensar en una Argentina diferente, digamos. Sí. Es decir, no podemos tener un país desordenado y pensar No. que, es decir, y utilizando las mismas recetas y pensar que esto va a cambiar, Diputado, digamos. no quiero dejar de preguntarle por el presupuesto 2026. Claro. El año pasado fue un tema que la versión principal era, bueno, el gobierno en realidad no quiere que se apruebe el presupuesto, le conviene prorrogarlo para tener más discrecionalidad, para repartir para las partidas. Bueno, hoy entiendo que la versión es distinta. Hoy hay una voluntad más concreta del gobierno de decir no podemos seguir prorrogando el presupuesto el presupuesto, en este caso tendría que salir del 2026 para el año que viene, lo pide el Fondo Monetario Internacional, están buscando que los gobernadores acuerden con el gobierno nacional también para poder llegar a un presupuesto viable sin, por supuesto, dejar de lado el déficit cero, ¿no? Ahora, ¿qué expectativa como diputado tiene de lo que va a ser el tratamiento? ¿Podemos esperar a que después de la presentación empiece a haber un tratamiento en comisiones o cree que esto en realidad va a ser discutido, pero más adelante, después de las elecciones o después del recambio legislativo? ¿Cómo podemos ver el tratamiento del presupuesto este año? Y yo creo que lo que tiene que pasar es que, digamos, sea discutido, digamos, en las distintas comisiones en este año para que en definitiva, digamos, el presidente tenga el Ejecutivo tenga un presupuesto para el año que viene, digamos. Justamente por eso, bueno, el lunes el presidente Javier Milei lo va a presentar. Sí. Y bueno, también es decir, bueno, generalmente la oposición nos reclamaba esta situación, digamos, donde estábamos, donde no teníamos presupuesto y estábamos, digamos, manejándonos con presupuestos anteriores. Bueno, hoy tenemos la posibilidad, en realidad, y si nos sinceramos todos los legisladores, de trabajar para tratar de buscar o de llegar a un acuerdo y de encontrar el mejor presupuesto que le conviene a nuestro país. ¿Usted estuvo en la cena de los 87 héroes o no? ¿En Olivos, sí? En su momento sí estuve Estuvo. parte ¿Y de... cómo está? A mí lo que me dicen, que en el gobierno están haciendo números y que ya tienen como 80 comensales, que sería un número bastante aceptable. ¿Puede estar ese número o todavía no está ese número? Bueno, yo por ahí digo en el tema creo que nosotros en política no hay diputados héroes, digamos. Yo Está creo bien, que está bien. no Bueno, somos bueno, héroes sí, está bien, en esta situación sí, en la que vive el país. Yo creo claro, que somos más responsables sí. de la situación que vive cada uno de los argentinos. Entonces, es decir, simplemente, digamos, son distintas posiciones. Como decís vos, digamos, nosotros obviamente que trabajaremos para poder conseguir, digamos, los El números número, necesarios. sí. Pero de ninguna manera me siento héroe ni de ninguna manera me siento, digamos... Eso para el veto, digamos, para el Claro, veto. para Claro. resistir Sí, el sí, veto, sí. exactamente, ¿no? Porque Sí. por otro lado, los diputados que se plieguen a la oposición o que convaliden el veto, digo, gente del radicalismo y demás, tiene elecciones también ahora en octubre, ¿no? Y son temas muy sensibles, ¿no? Apoyar el veto a el Garraham, las universidades, son temas muy delicados, no son cualquier tema, ¿no? Y así sí, Por sí, eso sí. juntar los votos es complicado, me parece. Es como dijiste vos en un Sí. principio, creo que estar en política, todos los temas son sensibles. Sí, totalmente. Sí, sí, Y hoy por hoy, digamos, en la situación en que se encuentra nuestro país, con más razón, digamos. Es decir, venimos a corregir años digamos, de manejos diferentes que nos han llevado, digamos, a esta situación, ¿no? Y por ahí está el desafío que tiene este presidente y del cual nosotros obviamente que acompañamos, en ningún momento dijo que es fácil, al contrario. No. Siempre dijo que era difícil, la gente justamente lo acompañó, le dio esa cuota de confianza, porque en definitiva estaba convencido de que estas medidas que el presidente toma eran necesarias. Y quiero por ahí agregar nomás, digamos. Agregue nomás. Es decir, vos ves a un presidente que en realidad a nivel nacional, digamos, hace los ajustes necesarios, hace los cambios necesarios, y por ahí vos ves algunas provincias que en definitiva siguen manejándose de la misma manera, ¿no? De la misma situación, ¿no? Entonces es como que hay dos realidades, ¿no? Sí. Por eso creo que en realidad esta responsabilidad tiene que ver con todos y todos tenemos que buscar la manera, tanto sea legislativa como gobernadores, en fin, todos los que estamos en política, de ver cómo de la mejor manera sacamos este país adelante. El diputado Carlos García, hombre del Chaco, hombre de La Libertad Avanza. Diputado, muchas gracias. No, Hasta cualquier momento. Por favor, gracias a ustedes. Esto es Orden del Día, estamos con ella, con Daniela Romero. Casi no hablaste de tu tema, Romero, después del corte. Ya venimos, esto es Orden del Día, estamos por DTV, enseguida.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Casos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. 11 de la mañana con 31 minutos. Bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que viene después de la nota con Carlos García, el diputado libertario de la provincia de El Chaco. Y bueno, recién estábamos hablando con mis compañeros. Estábamos hablando con Daniela Romero, con Gonzalo Solabarrieta, y Romero esbozaba algún tema en torno a lo que puede pasar la semana que viene, esa sesión, con el intento de la oposición de rechazar los vetos. Y Romero decía, me parece que en algunos casos sí, me parece que en otros casos no. Pero bueno, Romero, todo suyo, ¿de qué hablamos? Sí, yo creo que también hay como que se sobregira mucho la oposición por la derrota de la provincia de Buenos Aires. Sí. Que si te pones a hilar fino tampoco era para tanto, ¿no? Pero yo creo que hay una especie de entusiasmo de pensar que se puede avanzar con todo. Bueno, hay que ver si eso es así. También hay que testear y poner a prueba cómo va a ser, cómo va a resultar esta nueva predisposición que tiene el gobierno nacional para dialogar con los gobernadores. ¿Por qué? Porque tenemos la presentación del presupuesto. 10 segundos, ¿sabés que yo coincido Sí. totalmente? A mí me parece que lo que ha sucedido en Buenos Aires, ¿sabes con qué tiene que ver también mucho? Con que hace un mes nadie imaginaba este resultado, porque el peronismo no estaba viviendo ni está viviendo un momento de epifanía. Están matando el kicilofismo con la cámpora, la gente de Cristina que dice Kicillof no la va a visitar, ¿viste? Sí. Una provincia que no tiene una gestión brillante, los propios candidatos de las 8 sesiones electorales que te decían tranqui, todo peleado. Me parece que lo sorpresivo fue el resultado y el estado de situación, porque no es una provincia que vos decís, che, parece Noruega y está creciendo al 10% anual. Eso me parece que fue llamativo. Pero sí, bueno, obviamente fue una derrota, no hay otra forma de leerlo. Sí, no me quiero poner el ar fino no. cuántos votos mantuvo, ganó, perdió cada uno, pero sí es me que parece sostuvo que los mismos votos de muchas elecciones, lo que pasa es que por hay mucha eso gente que no no fue a ganó, votar. claro. No, totalmente de acuerdo, Ahora, por eso. hay que ver, a lo que voy con esto es, ¿cuál es el margen de avanzar o quedarse ahí estancado, no? Porque, como te digo, el presupuesto 2026 que se va a presentar el lunes que viene, el presidente, ya lo habíamos hablado esta semana, Pato, lo va a hacer a través de una cadena nacional. No va a ser ese, como le dijeron muchos, show que hizo en el Congreso el año pasado para el del 2025, que ni siquiera había pretensiones de aprobar, sino que esta vez va a ser el cadena nacional, la va a grabar el lunes a las más o menos 5 de la tarde, se va a transmitir a las 21 y se... ¿Media hora, 20 minutos? No sé cuánto va a durar, pero sí se prevé, Pato, que haya un delegado para venir al Congreso eventualmente, ¿no? Ya se venía hablando antes de que se defina la presentación de Javier Milei, que el secretario de Hacienda, Carlos Huberman, que es siempre quien habitúa a ser el vocero de Economía en el Congreso cuando hay reuniones de comisión, explique más afino lo que va a ser el presupuesto 2026. Esta vez va a ser distinto en cuanto a que el gobierno va a buscar esta aprobación del presupuesto 2026. Primero que ya un poco lo que venían diciendo en Casa Rosada es que no pueden prorrogarlo más por un año. Claro. Lo tienen que prorrogar cada 3 meses, se vuelve súper engorroso, entonces claramente tiene que haber un presupuesto. Y además se lo pide el Fondo Monetario Internacional, lo cual no es menor. Por ende, vamos a la siguiente placa, ahí está. No van a haber más prórrogas presupuestarias, esa es una definición que dejó el gobierno esta semana. Como te digo, es un pedido explícito del Fondo Monetario Internacional. Hay también una idea esta, ¿no? De charlar el presupuesto con los gobernadores. Ahora,
no solamente el presupuesto, sino que también un montón de reformas pendientes que todavía el gobierno quiere impulsar y que también quiere consensuar con las provincias. Romero, no te quiero spoilear nada, pero si el gobierno logra la aprobación del presupuesto 2026, sería en términos comparativos una cuestión muy similar a lo que fue aprobar la ley base. Sí, o incluso mejor, te diría. Bueno, coincidimos. Sí, sí, sí. Sí. Algo que plantea el gobierno y que yo coincido porque yo lo dije el año pasado, que es, si la oposición tanto corre al gobierno con que no hay presupuesto, tendría que ser el primer interesado en aprobar el presupuesto en vez de seguir poniendo palos en la rueda para discutir y abrir lo que pasa todo. pero lo que pasa que depende de cómo estén los números. Digo, ¿me entendés? Yo puedo querer un presupuesto, pero vos podés querer otro. Yo le quiero poner más plata a defensa y vos a pero educación. eso por supuesto. Bueno, y ese es el tema. Y ahí está la política que hacen. Entonces, pero a lo que voy es, y ahí hay lo que voy realmente... que el gobierno, pobre, si querés, entre comillas, tiene poco número para defenderse. Sí, pobre nada, porque se estallaban de risa. O sea, el primero interesado en que le pongan palos en la rueda para el presupuesto en su momento eran ellos, porque no, decimos, claro. ¿sabes qué? Ahora, exactamente. No claro. bueno, me vas a discutir el presupuesto, entonces te prorrogo el otro. Entonces, hay una contradicción ahí en cuál es la verdadera intención. Pero bueno, esta vez el acuerdo se va a intentar hacer a través de los gobernadores, como siempre fue. El año pasado los gobernadores, de hecho, fueron los que mandaron ese comunicado con los 5 pedidos que redujeron a 4 para incluir en el presupuesto, y ahí el gobierno dijo, bueno, cierro la persiana. Exactamente. Hoy ya se viene intentando para avanzar en este sentido. Vamos a ir a la cita de Julie Cosa, que es la vocera del Fondo Monetario Internacional, que dice, esperemos con interés el presupuesto de 2026 para continuar este progreso, sentar las bases para las reformas fiscales necesarias y consolidar los logros alcanzados hasta la fecha. ¿Por qué traje esta cita? No solamente porque acá explícitamente el Fondo Monetario Internacional habla del presupuesto 2026, sino que habla de la reforma fiscal. Algo que tiene el Ministerio de Economía en carpeta es también avanzar con esta reforma fiscal, la reforma tributaria, la reforma laboral también es otra de las prioridades que tiene el gobierno, que ya de por sí es algo que venían anticipando en el marco del Consejo de Mayo como una de las reformas prioritarias a el próximo llamado a sesiones extraordinarias. ¿Aparece en el presupuesto la reforma laboral? No. Yo no creo que la reforma laboral esté dentro del presupuesto. Lo que no sé y no te puedo confirmar es si va a estar la reforma fiscal. Claro. Porque hay una idea de avanzar en este sentido. No quedó muy claro si va a ser dentro del marco del presupuesto o si va a ser en paralelo, en simultáneo, pero hay una idea en la cabeza del gobierno de avanzar en la reforma, tributaria y en avanzar en la reforma laboral. Más fortificado en cantidad de diputados y senadores. Querían exactamente. Sí, obviamente que la votación particular, tiene que ser después del recambio legislativo. Siempre se habló de las famosas sesiones extraordinarias que recién te mencionaba, porque es una cuestión de lógica, ¿no? Vas a tener muchísimos más votos, no importa el resultado, la Libertad Avanza va a sumar cantidad de bancas. Entonces, la reforma tributaria y la reforma laboral son dos temas que también se pueden ver como parte de lo que la economía quiere tener en agenda en los próximos meses. Y el presupuesto va a sentar esa base, ¿no? Es lo que están buscando. De hecho, bueno, a partir del presupuesto 2026 es que se va a empezar a comer todas las discusiones. Porque todas las discusiones que estuvimos viendo este año... Estamos hablando de la cuestión del Garrahan, estamos hablando de la cuestión de universidades, de discapacidad. Todo el presupuesto. Todo tiene que discutirse en el marco del presupuesto, como corresponde, ¿no? Justamente el problema es que no tenemos un presupuesto actualizado y por eso tienen que surgir la oposición con estos proyectos de ley aparte, que el gobierno dice, está todo bien, pero no me decís la fuente de financiamiento. Entonces, acá siempre esta discusión engorrosa se tendría que cancelar si tenés un presupuesto ordenado, trabajado y consensuado para poder designar cuáles van a ser las partidas para el año que viene. Muy importante la última placa, porque es el último veto y es, no digo la madre de todos los problemas, pero el gobierno tiene que aferrarse mucho a un buen vínculo con los gobernadores. Sí, por supuesto. Por eso. Tenemos como fin de semana, la última definición que dejó el gobierno es esto, el veto para el proyecto de ley, para la ley, mejor dicho, que distribuye los aportes del Tesoro Nacional. Estamos hablando de los fondos de emergencia, que lo que pedían los gobernadores es que se devuelvan a las provincias
diariamente, periódicamente, porque lo que le discuten es, bueno, te estás blindando el superávit a costa de mí, Claro. de la plata que me corresponde Ni a mí. siquiera es que discrecional, no hay ATN o hay una mínima parte. El resto va a las arcas nacionales, Exacto. efectivamente. Lo que el gobierno en su momento había planteado era una contrapropuesta, no sé si te Me acuerdas. acuerdo. Llegó tardía, llegó para el tratamiento de diputados, no para el del Senado ¿Te que la se doy y aprobó. usala para las rutas era en algún momento? No. ¿Esta cuál era? La contrapropuesta era, te devuelvo la plata, pero te la devuelvo al fin del año fiscal. Ah. No diariamente como estás pretendiendo. claro. Fin del año fiscal. Que era una negociación que para la Casa Rosada no era inviable. Te digo que me acuerdo que en su momento, antes de que avance con la sanción de la ley el Congreso, en Casa Rosada le parecía hasta incluso coherente el Sí. planteo de los gobernadores. Era algo que estaban dispuestos a conversar. No a te pago diferencia una vez de... por mes, te pago todo a fin de año, ¿viste? Bueno, Sí, no, ni parece- siquiera una vez por mes, diariamente. Claro, diariamente, claro. Sí. Igual, nada, o sea, Sí. esto fue claramente una negociación tardía, no es que hubo realmente una intención de avanzar en ese diálogo, pero sí es cierto que los gobernadores afines del gobierno, y no estoy hablando solamente Sí. de los 3 que vimos ayer en Casa Rosada, sino que hay otros gobernadores afines, ¿no? Que quizás no se pronuncian abiertamente así públicamente, pero que sí tienen una relación con el gobierno. Bueno, se va a buscar que ellos, de alguna forma, se vuelvan a acercar, no sé si para la foto o no para la foto, quizás no va a ser en Casa Rosada, hay versiones sobre si estas mesas se van a hacer más en ámbitos de Ministerio de Economía, lo vimos a, por ejemplo, Ignacio Torres, con Luis Caputo, Sí. hace un par de días atrás, ¿no? En el Ministerio de Economía. Uno de Entonces, los hombres que integra la Liga de la Liga de Gobernadores Provincias junto con Unidas. Entonces, Terra Llora, eso fue un efectivamente. gestazo. Yo Sí. creo que esa fue... Sí. Esa foto de Luis Caputo con Nacho Torres en medio de todo esto fue un claro, fue Bueno, un claro mensaje. Caputo mucho más metido en todas las cuestiones En políticas. todas las cuestiones políticas. De por hecho, decisión bueno, del gobierno y por reclamo también de los gobernadores, sí, ¿no? si vamos Sí, a sí. la Sí. última placa que traje, que es la A foto ver, de estos tres. Estos ahí tres son está. los protagonistas de todo lo que estamos hablando, ¿no? De lo que va a ser la negociación por el presupuesto, toda la conversación que van a hacer con los gobernadores, también en el marco de la reforma tributaria, en el marco de la reforma laboral eventualmente. Vemos acá a el jefe de gabinete, por supuesto, Guillermo Francos, su mano derecha, Lisandro Sí. Catalán, como flamante ministro del Interior. Ministro que no tiene fecha de juramento. Y no, porque todavía en realidad creo que todavía no hay Ministerio del No, Interior. no hay, porque tenés que modificar la ley de Sí, ministerio. creo que no sé, sí. habría que checar si ya salió, Sí. pero no, me parece que No, no. no, hasta acá no salió. No salió. Pero bueno, de palabra al menos. Sí, sí. Y el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Por qué lo integran en la mesa federal, esta famosa mesa federal que Y- ordenó el presidente? Porque creen en el gobierno que Luis Caputo es uno de los funcionarios que mejor relación tiene con los gobernadores, incluso los más díscolos, y que por ende él va a ser quien pueda llegar a de alguna forma destrabar toda esta conversación. ¿Por qué? Obviamente porque aparte es el que tiene la billetera, por supuesto. Entonces, esa Sí, es es una el dueño forma. de la última palabra, Y efectivamente. también, bueno, sí, la última palabra en realidad Es de la Milei. tiene el Sí, presidente. pero lo que pasa que me parece que lo que pasaba acá por algunos gobernadores es que decía, mirá, muy buena relación con algunos de los interlocutores que teníamos, pero después no podían cumplir. Claro. Me parece que es una instancia más, Sí, Caputo, lo ¿no? ven como un símbolo de hay una predisposición del gobierno de poner los recursos del Estado en conversación para todo esto. No va a ser a la manera que quiere el Congreso, no va a ser a la manera que quiere la oposición, por eso también el veto. Pero bueno, de alguna forma, esta es la predisposición que muestran. Ahora, si van a tener éxito o no es otro tema, ¿no? Bueno, quédate un minuto para después, Romero, porque ahora vamos a hablar con el señor Solaberrieta. Mucha atención, me dice Solaberrieta que tiene 2 tapes y tiene info. Diga, Solaberrieta. A ¿Cómo ver, va, vamos. Pato? Un placer Diga. saludarte a vos, a Dani. Vamos a hablar de una comisión que se desarrolló en el Honorable Senado, pero que tuvo la participación del diputado Gualberto Allende, de la provincia de San Juan, diputado de Unión por la Patria, que estuvo participando como presidente de la Comisión de Minería en Diputados, en esto que es un poco el trabajo en conjunto de las dos cámaras en base a, bueno, proyectos, en base a estrategias y en base también a la promoción de la minería que está en pleno auge, y de aquí en adelante también hay mucha expectativa por los buenos números que se están brindando.
Bueno, tenemos la posibilidad de escuchar en primer término a Gualberto Allende, el diputado que estuvo participando justamente, en un ratito vamos a estar con eso, porque fue parte de la misma. Si les parece, vamos entonces a desarrollar primero las placas, justamente para tener la posibilidad de ver qué sucedió. Bueno, ahí vemos entonces, como decíamos, presidente de la Comisión de Minería, Gualberto Allende, que participó junto con el senador Flavio Fama, de la Unión Cívica Radical, representante de la provincia de Catamarca, también respectivo presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en el Senado, en esto que ya se formalizó de alguna manera y que con mucha expectativa han remarcado los propios diputados que está muy bueno darle lugar a este tipo de espacios que tal vez la minería no estaba teniendo dentro de una agenda con muchos temas. Vamos a ir a la siguiente placa para justamente repasar. Estuvieron representantes del sector público y privado dentro de esta especie de como de comisión con muchas sillas. Fue una especie de conferencia. ¿Cuántas dentro mesas del y cuántas sillas? Sí, exactamente. En algún momento pasaba esto en algún otro gobierno y decían, che, parece la casa de gobierno una mueblería, porque era mucha mesa y muchas sillas. Bueno, pero bueno. Sí, se dio en un contexto como de una conferencia, en el marco de la comisión. Bueno, la minería en Argentina, desafíos y oportunidades, ese fue el nombre que llevó justamente el nombre de este encuentro. Estuvo el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, que marcó algunas estadísticas que las voy a presentar en una placa siguiente. Representantes de las cámaras argentinas empresariales justamente vinculadas con la minería. Temas y puntos que se abordaron en la misma y que de aquí en adelante, si se sostiene lógicamente esta mecánica de trabajo, se van a continuar abordando. Bueno, vemos el rol estratégico de la minería en lo que son, bueno, la economía federal, la distribución obviamente de las mismas, la importancia de que las provincias puedan aprovechar sus propios recursos. Obviamente, si hablamos de Catamarca y de San Juan, hablamos de dos provincias fundamentales en este aspecto. El contexto global de la minería, lógicamente, de la industria minera, que no solamente abarca a nuestro país, sino cómo está la situación en el resto del mundo, para hacer también la respectiva comparativa. El fortalecimiento de la cadena de valor es otro de los puntos importantes que ponen como atenuante dentro de la agenda de trabajo dentro del marco de esta comisión. Desafíos ambientales que plantea la actividad minera, bueno, generación de consensos y herramientas legislativas para impulsar una minería responsable y competitiva. Cuando hablamos de responsabilidad, obviamente aparece rápidamente el ecosistema y sobre todo el medio ambiente, los cuidados requeridos que se tienen que hacer cuando se analiza y se comienza a hacer un proyecto minero. Vamos a ir a la siguiente placa para seguir repasando. Ahí vemos una de las declaraciones de Gualberto Allende, que ahora en breve lo vamos a escuchar. Este nivel de participación no tiene precedentes, dijo Gualberto Allende. En los últimos años la minería debe ser una causa común más allá de las diferencias partidarias. Y aquí marcó un punto importante. Antes de ir a la última placa, si les parece, vamos a escuchar la palabra de Gualberto Allende, el diputado de Unión por la Patria, representante de la provincia de San Juan. Creo que tenemos todo este cambio importante que ha habido en cuanto a la opinión en la Argentina de la actividad minera, que no era la opinión que se tiene ahora de años atrás. Y creo que esto también tiene que ver con el trabajo que se ha hecho en cada una de las provincias, en cada uno de los municipios y con decisiones políticas también, ¿no? Está CAEM, que es la Cámara de Empresarios Mineros, fundamentales, están los sindicatos, están las universidades, están los representantes de cada una de las provincias. Entonces, creo que esto puede ser un puntapié inicial también, como decía el presidente, para que desde el Congreso podamos facilitar las herramientas que les hace falta a cada una de las provincias para desarrollar esta actividad, que no solamente es importante y fundamental en las provincias donde están los yacimientos, sino que creo que es importante para la Argentina. Y si no, tenemos como muestra lo que ha pasado en los últimos tiempos con proyectos presentados al RIGI, donde la mayoría de los proyectos justamente son inversiones en la actividad minera. San Juan, por suerte, tiene 4 o 5 proyectos considerados a nivel mundial, y hoy tenemos otras empresas que se suman a estas empresas importantes como es Río Tinto y BHP, que son las empresas estas gigantes mineras.
Ahí estaba la palabra de Gualberto Allende, que resumía un poco también el trabajo que se viene haciendo y con la importancia del RIGI, que lo mencionó dentro de bueno, un análisis profundo que se estaba haciendo de cómo comenzó este trabajo. Y en la última placa, y antes de escuchar justamente al secretario de Minería, Lucero, fíjense que traje algunos datos que aportó dentro de esta comisión, básicamente, que realizó con este tema tan importante. Primeros 7 meses del 2025, dice Lucero, o puso sobre la mesa los datos, las exportaciones mineras han sido de 3.157 millones de dólares. Este es el mayor registro histórico para este periodo y la proyección hacia fin de año es que lleguen a los 5.000 millones de dólares. Para poner datos sobre la mesa, y ahora sí lo vamos a escuchar al secretario de Minería, Lucero. Creo que la minería en la Argentina tiene una historia muy larga, pero no tiene el éxito que tienen otras industrias. Entonces, entendemos que abrir el Congreso de la Nación, y en esto tengo que agradecer especialmente al diputado Gualberto Allende, que gentilmente se acercó a la comisión y empezamos a trabajar en algo que se trabaja poco también, que es una conexión entre diputados y senadores. ¿Qué buscamos con esto? Obviamente, en primer lugar, difundir los temas, que la gente sepa, que se vea, que se sociabilicen, que se hagan públicos, que formen parte del debate de la agenda pública. En segundo lugar, y esto también acordado con algunos de los expositores, los animé a decir, digan las dificultades que tengan, no tengamos miedos a plantear los problemas que estamos teniendo para llevar adelante una industria tan importante como la industria minera argentina. Acordar caminos de solución, es decir, para dónde tenemos que ir más allá de tener claro que es el Poder Ejecutivo quien marca la agenda en la construcción de un camino de política minera, pero también entre todos podamos hacer los aportes que tenemos que hacer para poder contribuir justamente a esto, que haya desarrollo nacional. La minería, muchas veces en el Senado nos quedamos en la minería si tiene más o menos regalías un proyecto minero. Tenemos que empezar a mirarlo desde otro lado, creo yo. Tenemos que empezar a mirarlo desde el impacto que puede tener la industria en las regiones, en las zonas, en el trabajo, en los proveedores locales. Bueno, ahí lo veíamos al senador Fama justamente para redondear justamente el informe en representación lógicamente del Senado después de lo que fue este encuentro, recordemos, en la Comisión de Minería en el Senado, donde se juntaron diputados y senadores para dialogar sobre este tema. Bueno, Daniela Romero, a ver, posibilidades de que haya sesión el miércoles que viene pregunta. O el otro, ¿no? Mira, lo que yo había conversado ayer, la solución era la siguiente. Hay un sector que quiere que la sesión sea la semana que viene para, aunque sea, rechazar el veto a la emergencia pediátrica por el Hospital Garrahan. Que vos me decís es la que tiene mayor consenso. Porque sí, porque ya tuvo 2 tercios en la aprobación original. Hay una idea también de que hayan novedades por el tema del Garrahan de parte del Ejecutivo, de parte del Ministerio de Salud. Se está trabajando eso también, así que hay que ver cómo eso puede repercutir o no, pero la verdad es que fue sancionada por más de 2 tercios, se puede esperar que los tengan. Por otro lado, se habló que universidades, el veto a universidades sea el próximo 24, pero después ayer se barajó que no, que también universidades se incluya en la sesión de la semana que viene. Ahí esa fue la última definición. Los radicales con los cuales hablé yo no están demasiado convencidos de tener el número. Bueno, depende de quién, del peronismo. Sí. El peronismo es el que todavía no decidió cuál de las 2 fechas hacer. Lo que a priori sería la semana que viene para los vetos de universidades y Garrahan y quizás el del 24 para el del ATN. Pero bueno, la realidad es que convocar una sesión si no tenés asegurado los números es muy difícil. Totalmente. El tema es que, se van a intentar meter también emplazamientos, por ejemplo, el emplazamiento a la Comisión de Asuntos Constitucionales para poder avanzar en la reforma de los decretos de necesidad y urgencia que ya aprobó el Senado de la Nación, y también citaciones a la Secretaría General de la Presidencia y demás cuestiones que están en agenda, pero que si no tienen dictamen, que si no pueden ir al Pleno y votarlo, entonces es muy difícil avanzar, así que se pueden incluir otros temas. El margen de cuántos vetos y qué vetos dependerá de eso. A priori, lo que sí quieren es una sesión la semana que viene, aunque sea para rechazar el veto de la Garrahan. Y me parece que el mensaje del lunes también me parece que puede restar algunos votos o sumar votos, se verá.
Sí. Daniela Romero, muchísimas gracias. A Hasta ustedes. el próximo lunes. Buen Señor fin de Sola semana. Berrieta, muchísimas Buen gracias. fin de semana, Pato. Y nosotros nos vamos enseguida a la continuidad de DTV. Muchas gracias. Buenos días.